Buenas noches a todas las personas que el día de hoy amablemente nos acompañan a esta transmisión. Mi nombre es Paola Macedo y me complace darles la bienvenida a este espacio académico denominado Martes Constitucional, organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, la Dirección de Formación Jurídica a cargo del doctor Jorge Humberto Aspilcueta y la Comisión de Derecho Constitucional presidida por la doctora Iris Rosado Torres. Agradecemos especialmente al público que hoy nos acompaña y a su vez les solicitamos tengan a bien formular las preguntas a nuestro ponente y las coloquen en el chat. Estas preguntas van a ser formuladas a finalizar la ponencia. Pues bien, sin mayor preámbulo, es un honor para mí presentar al doctor Víctor García Toma, un gran constitucionalista, con vasta experiencia en la materia, reconocido jurista a nivel nacional e internacional, quien el día de hoy nos va a ilustrar con sus conocimientos referidos al tema denominado la obra constituyente. El doctor Víctor García Toma es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Así también fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Presidencia, también fue ministro de Justicia y asesor del Fiscal de la Nación. Bienvenido, doctor Víctor García Toma. Lo escuchamos. Bien, muchas gracias, buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la renovada oportunidad de entrar en contacto con los colegas y con los estudiantes de esa importantísima ciudad desde el punto de vista político, jurídico y social. En segundo lugar, agradecer las finas expresiones de la doctora Paola Macedo Leiva, y en particular expresar similar reconocimiento a la doctora Iris Rosado Torres, por quien guardo un particular aprecio al haber trabajado juntos en el Tribunal Constitucional hace algunos años y de la que siempre ha sido una calificada funcionaria. Bien, esta noche por el azar nos toca tratar un tema de suyo, forma parte, digamos, de uno de los aspectos centrales de la agenda política, por lo menos creo en lo que va a ir en este año y eventualmente el próximo. Es el referido a la obra constituyente. Esta expresión fue acuñada por un jurista argentino muy conocido en el siglo XX, uno de los patricios forjadores de la reforma universitaria de Córdoba. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Sánchez Viamonte, y que señala que la obra constituyente implica el proceso de creación o de recreación de una colectividad política y su expresión, su formalización a través de un texto que conocemos con el nombre de Constitución. El propio Sánchez Viamonte divide la obra constituyente en tres partes, señala que tiene tres elementos. El primer elemento se conoce con el nombre del acto constituyente. Y aquí hacemos alusión al conjunto de hechos, de sucesos, de acontecimientos, por lo general súbitos, extraordinarios, a través de los cuales un grupo de personas, por lo general organizados a través de un movimiento político, una milicia armada, un sindicato, o a través de algún grupo de presión, la iglesia, sectores empresariales, etcétera, etcétera, expresa la manifiesta voluntad de constituir y estructurar una sociedad política de una determinada manera. Hay en este aspecto una voluntad hacedora o rehacedora en torno a una comunidad política y a su texto jurídico. Veamos algunos ejemplos, algunas experiencias fallidas y otras experiencias exitosas en relación al acto constituyente. En 1814 se crea la Junta Gubernativa Revolucionaria, presidida por el brigadier Mateo Pumacahua, e integrada, entre otros, por José Vicente y Mariano Angulo, por el dignísimo poeta Mariano Melgar, por el cura Muñecas, en fin, por esa playa de personajes que ustedes conocen tan bien, porque son la expresión, digamos, de un fermento revolucionario, transformador, que se generó entre Arequipa y Cusco. Lamentablemente, esa experiencia no llegó a cumplir sus objetivos.
Lo mismo sucedió con la famosa Revolución de Tacna, encabezada por José Antonio de Cela. Pero suerte diferente corrió don José de San Martín, quien desde uno de los balcones de la Plaza Mayor de Lima dio su famoso discurso calificado de la independencia, en donde dijo que el Perú era libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Es cierto que este proceso solo concluirá en 1824, pero se ha tomado como marco de referencia ese discurso para dejar constancia ya del nacimiento de una de un nuevo Estado, ¿cierto? La formación de un sistema de gobierno adscrito al republicanismo, etcétera, etcétera. El segundo elemento es el poder constituyente, que implica la decisión fundamental premunida de una capacidad única, exclusiva, jurídicamente ilimitada, finita en el tiempo, pero con una fuerza, con una potencia, con un vigor, con una energía política de tal magnitud que permite convertir el sueño, la aspiración, la promesa, ¿no es cierto?, de un colectivo humano en una realidad tangible y concreta. Es ese poder constituyente que va acompañado de una manifestación ideológica, es decir, una visión del mundo, una concepción del mundo. El plantear algún tipo de relación particular entre la persona, la sociedad y el Estado, la formulación de un conjunto de principios y valores políticos. La idea, ¿no es cierto?, de fomentar un sistema de gobierno y un régimen de gobierno, el eventualmente avanzar hacia un modelo económico u otro, y por supuesto, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa el catálogo de derechos fundamentales que están vinculados con nuestra idea de dignidad. Entonces, para que eso sea factible, para que eso sea posible, se requiere en consecuencia que en ese tiempo histórico tengamos dos cosas en concreto. Por un lado, estas ideas que nos dan el marco teórico, el modelo de sociedad, ¿no es cierto?, la vanguardia política encargada de llevar a cabo esto. Por ejemplo, veamos algunos casos concretos. El caso del astillero de Gdańsk, en Polonia, un grupo de obreros encabezados por Lech Walesa fomentan una huelga, ¿no es cierto?, obrera, que tiene tras de sí el apoyo de la Iglesia Católica, Karol Wojtyła, digamos como ferviente conductor espiritual de ese movimiento, personaje que después llegara a ser el famoso Juan Pablo II, ¿no es cierto? La presencia finalmente avallazadora de los burgueses franceses que en compañía de un grupo de nobles y clérigos que optan también por la renovación, se lanzan a la aventura de convertir un Estado, una monarquía absoluta en una república. O el caso de primero los mencheviques y luego los bolcheviques entre el año 17 y 18, que van a dar inicio, ¿no es cierto?, a la caída del zarismo y el nacimiento de un Estado marxista-leninista que fomenta o plantea, digamos, una dictadura del proletariado, o a partir del año 10 en México, primero con Madero, luego con Zapata, luego con Villa, con Obregón, y toda esa playa de dirigentes políticos y líderes agrarios que van a dar inicio al México, digamos, moderno, a la sustitución del porfiriato por una república social. Entonces, y el tercer elemento es la Constitución. Todo esto tenemos que formalizarlo en un texto jurídico. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es una Constitución? No voy a hablar en términos formales de decir que la Constitución es el texto base, que la Constitución es la norma de normas, que la norma es la norma supraordinante, es un texto histórico inacabado. Todo eso lo sabemos.
Yo diría que en primer lugar la Constitución es un proyecto de vida en común, en la medida en que por lo general, no siempre es la regla, el caso de la Constitución francesa del año 58 no se elaboró en una asamblea ni en un congreso constituyente. La Constitución japonesa del año 47, la Constitución alemana del año 49, en realidad fueron textos elaborados por las fuerzas aliadas, formalizados jurídicamente por asambleas cautivas, asambleas parlamentarias cautivas, con la presencia, digamos, de la fuerza militar triunfadora, imponiendo el modelo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, por lo general digo que una constitución se debate en una asamblea o congreso constituyente. De repente más adelante establecemos la diferencia, si alguien en las preguntas quiere formularla. Pero de ese congreso, de esa asamblea constituyente, se van a presentar algunos rasgos que son básicamente comunes. El primer rasgo es la diferenciación. Habrán representantes que provienen desde la extrema derecha y que alcancen hasta la extrema izquierda. Hay allí un rasgo de, digamos, de fricción. Un segundo rasgo de fricción lo va a dar en el mercado. Donde hay sociedad, hay mercados. Hay mercados. Se requiere que alguien produzca un bien o un servicio para que otro pueda adquirirlo, pueda comprarlo. Y en el mercado existirán necesariamente representantes de los dueños de los medios de producción, representantes de los inversionistas, que con el legítimo derecho irán a defender esos intereses. Pero estará también representada el segmento laboral, aquellos que ingresan al mercado ofreciendo su fuerza de trabajo, o como muchos de ustedes, abogados o futuros de abogados, contadores o médicos, que ingresan a esa actividad ofreciendo una capacidad o una habilidad académica o técnica, ¿no es cierto? Como es el caso, que en este caso tienen que ver con la informática. Existirá un tercer rasgo diferenciador en relación al tema de la religión. En el Perú, felizmente, ese no ha sido un problema sustantivo, pero en otras colectividades, las luchas entre chiitas y sunitas, entre judíos e islamitas, las diferencias entre católicos y protestantes, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, la lucha entre católicos y protestantes, o en la misma Francia medieval, dio nacimiento a guerras y conflictos de violencia muy grandes, ¿no? Luego aparecen las representaciones distintivas desde el punto de vista étnico y cultural. Esta elección es una expresión cabal de que somos un país pluriétnico y pluricultural que sigue mirando el poder solo con un ojo, cuando debiéramos tener una mirada más amplia. No solamente somos occidentales y cristianos, somos también quechuas, somos aymaras y somos 47 colectividades en zonas de selva, ¿no? Y entonces el gobierno, la política, la economía tiene que mirar más allá de las narices del lugar desde donde se pretenda hacer prédica política. Aparecerán también los representantes de las minorías, los grupos animalistas, los grupos ambientalistas, los grupos eh, eh, feministas, los grupos LGTBI, en fin, los mineros informales, todos estos grupos que tratarán de que sus intereses queden de alguna manera reflejados, plasmados, garantizados en ese texto constitucional. Al final, dentro de esta aparente diáspora, lo que se llama el pacto social, lo que se llama el contrato social, hará que esas fuerzas políticas, por lo menos la gran mayoría de ellas, logre ponerse de acuerdo en algunos puntos centrales. ¿Qué principios y qué valores políticos, fundamentalmente, permitirán a esa sociedad, digamos, que es expresión de intereses no necesariamente concordantes del todo, puede avanzar a la construcción de una sociedad en donde se fomente el bien común, en donde todos y cada uno de nosotros pueda de alguna manera ser partícipe del bienestar y del desarrollo. Y en segundo lugar, que en esa constitución, fruto de un proyecto de vida en común, hará
que esa Constitución le permita a cada uno de nosotros, dentro de sus márgenes, poder llegar a ser aquello que quiere y puede ser, al libre desarrollo de su personalidad, ¿no? En segundo lugar, es un estatuto de poder, porque la Constitución nos va a indicar quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda, e incluso se podrá hacer uso de las reglas de exclusión. Durante este régimen hemos hecho uso de la exclusión en 2 oportunidades. Recuerden que ha habido 2 vacancias presidenciales y una disolución del Congreso. En suma, hemos tenido 4 presidentes y 2 parlamentos en 5 años. Todo esto dentro del marco de la Constitución, más allá de las críticas que puedan, o observaciones o dudas que generen, formalmente se ha hecho todo esto dentro de la Constitución. En tercer lugar, la Constitución es la base y el fundamento del orden jurídico. Desde la Constitución del año 79, en que se implementó el Estado Constitucional de Derecho, la Constitución ha desplazado a la ley en el ápice de la pirámide, y a partir de ese momento preside el sistema de fuentes jurídicas. No hay ninguna norma civil, penal, laboral o tributaria que pueda escapar, ¿no es cierto?, a las reglas de validez en cuanto a su elaboración, ni mucho menos pueda salir de las ergástulas que le señalan los principios, valores y disposiciones constitucionales, so pena de ser expulsada, de ser inaplicada del ordenamiento jurídico. En tercer lugar, la Constitución es una póliza de salvaguarda de nuestros derechos fundamentales. Siguiendo la teoría justnaturalista, digamos, la más usual para la, digamos, defensa de los derechos fundamentales, o la teoría racionalista, tenemos que nosotros somos seres libres, somos seres racionales, somos espirituales. Sobre esto me detengo, ¿no? Somos seres espirituales en la medida en que tenemos una vida interior desde cuya ventana podemos mirar con ojos excelsos la belleza y la justicia, ¿no es cierto? Y podemos también tener una mirada crítica, ¿no es cierto?, a lo feo, a lo indecoroso, a lo indigno y a lo injusto. Y por último, somos seres racionales, somos seres sociales, pero que a diferencia de los animales, no solamente nos congregamos para defender un mismo espacio físico y para asegurar nuestra existencia, sino que nos reunimos en ocasiones como hoy, por ejemplo, porque tenemos algún interés en común. Hoy es un interés intelectual o político. Mañana puede ser la creación de un taller de pintura, de un taller de costura, un grupo deportivo, ¿no es cierto? Un viernes chelero, un sábado parrillero, en fin. Hay muchas maneras y razones para justificar que un grupo de personas se congregue y active de alguna manera, potencie sus facultades físicas, intelectuales, morales, ¿no es cierto?, y sociales. Y por último, la Constitución es un espejo cultural de una comunidad política, porque más allá de que al revisar un texto u otro podamos encontrar muchas similitudes, más aún en países como los nuestros, que en el plano jurídico estamos acostumbrados al trasplante y la copia, los ecos de los ecos, reflejos de los reflejos. Somos un país, como había señalado alguna vez allá en la Torre, un país de los virreinatos del espíritu, siguiendo la prédica de la reforma universitaria de Córdoba, que no se mira a sí mismo, mira, digamos, lo que sucede afuera para tratar de introducirlo y con force instituir instituciones que han nacido en otro contexto. Pero lo cierto es que más allá de eso, en toda constitución hay el ADN de un pueblo. Y en el Perú eso se ve muy claramente. Somos parte de una zona andina y entonces aquí hablamos con toda naturalidad de las comunidades campesinas y comunidades nativas. A nosotros no nos resulta extraño hablar de la propiedad comunal, de la propiedad colectiva. No resulta extraño que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, solemnemente declare que la hoja de coca es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no es cierto? Eso es visto de manera exótica en otros países, como nosotros vemos con horror, ¿no es cierto?,
cómo en Estados Unidos prosigue la discusión sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional para sustituir, acabar o menguar o recortar el llamado derecho fundamental a la posesión de armas, ¿no? Al uso de las armas. Si estuviéramos en un aula física, que por lo general siempre tiene dos puertas, y habida la experiencia americana de que es muy frecuente que en las universidades, en las conferencias aparezca un demente y empiece a ametrallar y no se sabe por qué razón siempre con el que comienzan primero es con el profesor, con el disertante, con el conferencista. Yo he tomado por costumbre siempre cerrar la primera puerta, ¿no? Y mi temor es válido, porque como somos un país que le gusta la imitación y la copia, esa moda se va a imponer. Y habrá más de una razón para un demente para acabar con un profesor, ¿no? Con razón o sin ella, ¿no? Más allá de la locura. Pero en el caso americano, el portar armas es un derecho fundamental porque forma parte de su historia. Llegaron inmigrantes a terrenos inhóspitos, terrenos que eran propiedad de tribus oriundas, que por supuesto tenían todo el derecho a defender y por la vía de las armas esas propiedades, de las cuales fueron despojadas también por la violencia, en donde aparecieron grupos colonizadores, en donde habían los buenos y los malos, y los buenos tenían que defenderse los malos con sus propias manos, usando sus propias armas, y tenían que defenderse del mundo animal salvaje. En consecuencia, la defensa personal mediante el uso de las armas es parte del origen del nacimiento de la sociedad americana. Y así lo consignaron los padres de la patria en 1787, ¿no? Y entonces, eso es parte del ADN. Muy bien. Este poder constituyente puede ser originario o puede ser derivado. Es originario cuando crea un Estado, fruto de un acto de emancipación, de independencia, de secesión, ¿no es cierto? O una revolución o un golpe de Estado, ¿no? En cualquiera de esos casos puede, digamos, en el caso del golpe de Estado no, pero en todos esos casos puede dar nacimiento a un nuevo tipo de Estado, a la creación de una nueva sociedad, distinta a la anterior. Ese fue nuestro caso. Hasta 1821, 1824 éramos súbditos de la colonia española. A partir de 1821 a 1824 nos fuimos convirtiendo paulatinamente en una república autónoma, soberana e independiente, ¿no? Llamada hoy Perú. Y la otra posibilidad es hablar de un poder constituyente derivado, ¿no es cierto? Perdón, el poder constituyente originado, si no crea el Estado, lo puede refundar, ¿no es cierto? Cuando se vivencia que las creencias que sostenían esa comunidad política han devenido en obsoletas o antihistóricas. Ese es el mensaje que nos deja la Revolución Francesa, es el mensaje que nos deja la Revolución Rusa, es el mensaje que nos deja la Revolución Mexicana, ¿no? Y el otro poder es el poder constituyente derivado, que surge con la necesidad de que esa constitución en el tiempo preserve su armonía, un connubio sólido e integrado, un matrimonio bien avenido con la realidad, ¿no es cierto? Y para eso hay que llevarlo al quirófano y hacerle algunos actos de cirugía, ¿no? Como vamos a ver dentro de unos minutos. Hay tres tipos de poder constituyente originario, tres modelos. El primer modelo es el modelo angloamericano, que surge a raíz de la decisión de Carlos I en 1658 de imponerle a la Iglesia Presbiteriana de Escocia las reglas administrativas y algunas reglas de culto de la Iglesia Anglicana, que ya era la Iglesia Nacional, que es la Iglesia que preside el rey de Inglaterra. Muy bien, entonces los presbiterianos no están de acuerdo contra este acto de intervención en lo que se refiere a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de culto, y solemnemente suscriben un documento que se llama los Covenants, que significa los ligados por el solemne pacto. Según este pacto, según este acuerdo, los miembros de esta iglesia mantuvieron la decisión autónoma de establecer las reglas de quién iba a ser su pastor
en qué lugar se iba a constituir su iglesia, qué responsabilidades y tareas eran asignadas a cada uno de los miembros de esa comunidad para la constitución y sostenimiento de esa iglesia, tanto desde el punto de vista económico como el punto de vista de obligaciones domésticas, como pintar, como cortar madera, como construir bancas, etcétera, etcétera. Lamentablemente avanzó el planteamiento de Carlos I y estos presbiterianos tuvieron que huir, ¿no es cierto? Fueron los pioneros hacia América del Norte, en un famoso barco, el Mayflower, ¿no? Años más tarde, cuando se inicia el proceso de emancipación de los Estados Unidos de la corona inglesa y se producen las primeras creaciones de los estados de la Unión, Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, entre 1777 y 1784, lo van a hacer bajo la modalidad de los covenants. Es decir, no importaba quién había elaborado la Constitución, si una asamblea, si un congreso, si una comisión. Lo importante es que esa Constitución tenía que ser aprobado con lo que hoy llamaríamos un referéndum confirmatorio. Era el pueblo decidiendo expresa y personalmente sobre el tipo de Estado, el sistema de gobierno, el régimen político, su sistema económico, los derechos fundamentales. El segundo modelo es el francés, inventado por Emmanuel Sieyès en una obra que se llama, la teoría es expuesta en una obra llamada ¿Qué es el tercer Estado?, en 1788. Sieyès hoy sería una persona considerada muy peligrosa y sería vista como un personaje digno de la mayor desconfianza. Y es que Sieyès tenía tres profesiones hoy profundamente desacreditadas. En primer lugar era político, ¿cierto? Y antes lo que representaba pues un signo de distinción y de respeto, hoy decir político es como diciendo cuidado, ese camina con el Código Penal en la mano, ¿no es cierto? Hoy está en el Parlamento, pero mañana puede estar en el INPE, ¿no? Hay esa visión, digamos, bastante malquerida de esa actividad. También era abogado, ¿no? Como bien dice la tradición, los gallinazos nos tienen envidia porque nosotros nos comemos vivos a nuestros clientes, ¿no? Mientras que ellos tienen que esperar que mueran sus víctimas, ¿no? Bueno, si hay tantas anécdotas por un pedazo de huerto, litigué contra mi hermano adorado y al final el huerto quedó en manos de mi abogado, ¿sí? Es una profesión muy digna, muy honorable, pero digamos, está en crisis porque lamentablemente se nos han colado, ¿no es cierto?, a algunos pues indignos, ¿no? Y en tercer lugar era sacerdote. No tengo que decir que también hoy el sacerdocio está en crisis por los problemas que todos conocemos, que se han venido develando en estos últimos años. Bueno, este individuo que era político, que era abogado y ya era sacerdote, ¿no es cierto? Sin embargo, tuvo la brillante idea de plantear digamos, en atención al periodo histórico en donde lanza su idea, en donde se creía que la soberanía, el poder máximo, el poder absoluto estaba en el Parlamento, que no había nadie que pudiera, digamos, equiparar en potencia, en energía, en vitalidad política al Parlamento, va a establecer la idea de creación de la Constitución mediante la representación ad hoc. Es decir, el pueblo va a elegir a un grupo de representantes y les va a otorgar un placet, una autorización expresa, especial, distintiva, para que elaboren en nombre y en su representación ese texto fundamental. Y luego tenemos el modelo regio, que parte de la doctrina teocrática, que no ha desaparecido, que aún tiene vigencia en algunos países, ¿no es cierto?, de Europa y del Asia. Están las tesis de Jacques Bossuet a finales del siglo XVII, que comienza diciendo que Dios designa, Dios digita
a una familia real para que éste se encargue de conducir los destinos de la tierra al cielo a una comunidad política. Y Joseph de Maistre, que es de la teoría del derecho divino provincial, que dice que Dios no digita, señala los caminos que los hombres se encuentran mediante el uso de la razón que Dios les ha dado, ¿no? A comienzos del siglo XVIII. Y entonces, esta persona es la encarnación de Cristo, que es la encarnación de Dios en la tierra, que es el vicario de Dios en la tierra, tiene la facultad de dictar per se la Constitución. Es el caso, por ejemplo, de Rainiero III, un conocido monarca de Mónaco, conocido fundamentalmente porque se casó con una muy famosa actriz de Hollywood, Grace Kelly, ¿no? Ahora acá ha habido pues un remedio de eso con el príncipe Harry, con la señorita Markle, ¿no? No dan la talla, pues Grace Kelly era una gran actriz de Hollywood. Muy bien. Además, Rainiero se hace famoso porque tiene dos hijas, Carolina y Estefanía, que ya están medias tionas, pero que en su momento eran parte del jet set monárquico. Eran las Áñez y Baja, pero con sangre azul. Finalmente, todas ellas hacen lo mismo, pero el tema está en quién lo hace con más gracia, con más distinción, con mayor elegancia, ¿no? Pero bien, en este marco hollywoodesco y de farándula, Rainiero III dicta la constitución de ese pequeño estado, utilizando en su preámbulo la siguiente argumentación. Rainiero III, por la gracia de Dios, príncipe soberano de Mónaco, considerando que las instituciones del principado deben ser perfeccionadas, tanto para responder a las necesidades de una buena administración del país, como para satisfacer las nuevas necesidades suscitadas por la evolución social de la población, dice, he acordado dotar al Estado de una nueva constitución, la cual, por ser esta mi voluntad soberana, será considerada en lo sucesivo como ley fundamental del Estado y solo podrá ser modificada en la forma que he decretado. Entonces, tenemos tres modelos. El modelo angloamericano, que plantea el referendo confirmatorio, Constitución del año 93, con o sin referéndum Bamba, ese es otro tema de discusión aparte. Modelo francés de representación ad hoc, la Asamblea Constituyente que presidió a la Torre en el año 77-78, y el modelo regio, con Rainiero III, con la Constitución del Vaticano, de Bahrein, de Emiratos Árabes, etc. Muy bien. Hay en el poder constituyente originario una subclasificación. Se habla de un poder constituyente originario interno, externo, monocrático y policrático. El interno es cuando esa fuerza política, expresada en un partido, expresada en un ejército, ¿no? En una fuerza armada, en un sindicato, en una iglesia, en fin, etcétera, etcétera, en quien canalice una voluntad colectiva, ¿no es cierto? Institucionalmente canalice una voluntad colectiva, crea un Estado o lo refunda y le dicta su constitución. Es el caso de la última constitución brasilera, el caso de la última constitución española, es el caso de la última constitución portuguesa, es el caso de la última constitución peruana. Pero hay un poder constituyente originario externo, en donde esa fuerza hacedora viene de otro Estado. Es decir, es un Estado creando otro Estado. Y aquí podemos mencionar varios ejemplos. Canadá, digamos, es revelada, digamos, en la geografía mundial en 1763. Llegan primero los franceses, son desalojados por los ingleses, y un siglo más tarde, en 1867, el Parlamento británico dicta una ley que se llama Acta de Constitución de la América Británica del Norte, que fue el primer nombre que tuvo Canadá. La pregunta es, bueno, ¿y por qué los ingleses crearon un estado nuevo? ¿Por qué convirtieron a una colonia en un estado independiente? Hay varias explicaciones. La primera es que se venía la revolución. Es decir, es preferible hacer, digamos, un acto políticamente inteligente y mantener de otra manera esos vínculos
con el Canadá, ¿no es cierto? Porque puede ir al Canadá por razones económicas, por razones culturales, por las propias razones políticas, ¿cierto? Antes que quedar totalmente desgajados. Y la segunda es porque los americanos ya le habían echado ojo al Canadá. Entonces, una forma de cortar el avance americano. En Australia es descubierta y develada por los ingleses en 1760. Y a partir de ese momento, ellos convierten ese inhóspito territorio en un depósito social. Digamos, un relleno sanitario social. Allí van los locos, van las prostitutas, van los delincuentes, van los antisociales. ¿No? Muy bien. Parece que ese depósito social no era tan malo, porque hoy en el siglo XXI, todas las, digamos, informaciones indican que Australia será probablemente una de las 5 potencias del mundo en el siglo XXI. Lo cierto y lo real es que Inglaterra, el Parlamento inglés en 1901, dictará el acta de creación de la Commonwealth británica de Australia. Se creará por una ley Sudáfrica, los ingleses, ¿no? Crearán también por una ley Jamaica en 1962. La Organización de Naciones Unidas dictará resoluciones que contenían un texto constitucional para la formalización del nacimiento de países como Namibia en 1990, Bosnia-Herzegovina en 1995, Kosovo en el año 2000. Y hay los casos de influencia no resistible que he señalado. Japón pierde la guerra y es ocupada militarmente por Estados Unidos. El general Douglas MacArthur nombra a un grupo de juristas expertos norteamericanos e ingleses que elaboran un texto, se lo entregan a un parlamento que no tenía capacidad de autonomía, de independencia, y ellos santifican esa constitución que es la actualmente vigente. Y eso que sucedió en el 47 en el Japón, sucederá también en el 49 con, digamos, un texto elaborado con la cooperación entre los ingleses, los americanos y los franceses en el año 1949, ¿no? Incluso le llamaron Ley de Bonn, porque aspiraban las fuerzas aliadas a que años más tarde se podría recuperar lo que se denominó la Alemania Oriental, que había quedado en manos de Rusia, ¿no? Bueno, se produjo la reunificación, pero decidieron mantener el nombre de ese texto. Hay este poder originario monocrático, el que la cuestión es dictada por una persona. Tenemos la experiencia de Mónaco, de Bahrein, de Kuwait, de Libia. Y luego tenemos el poder constituyente originario policrático, en donde puede ser una asamblea, un congreso constituyente, la decisión de un partido político, ¿no es cierto? Una junta militar de gobierno. Podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no es cierto? Que durante el gobierno militar de Humberto Castelo Branco se dictó la Constitución de 64, de corta vida, por supuesto. La Junta Militar de Gobierno de Juan Carlos Onganía en Argentina dictó una Constitución en 1966, tan breve como la existencia misma de esa Junta. Pero no hay ninguna duda que esa Constitución existió. Ahora, este poder constituyente originario no tiene límites jurídicos. Es un hecho muy importante. El poder constituyente originario, el que crea o refunda un Estado, no tiene límites jurídicos. Y no los tiene por una razón muy siguiente. Los burgueses, ¿para qué querían amparar la creación de una sociedad y las reglas del Estatuto de Poder sobre algo que estaban justamente ellos oponiéndose, que era la monarquía absoluta? ¿Por qué los rusos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tendría que tomar el orden jurídico del zarismo? No tendría razón. ¿Y por qué los revolucionarios mexicanos que plantean una república social, ¿cierto?, que crean el concepto de ejercicio de la propiedad en armonía con el interés social, tenían interés en mantener las bases jurídicas que había creado el porfiriato, ¿cierto? Entonces, o si
hablamos simplemente de una refundación, bueno, esa refundación implica también la muerte del orden jurídico que lo había sustentado. Entonces, no hay límites jurídicos. Aquí los legisladores constituyentes son dioses, digamos, conversando, dioses poniéndose de acuerdo sobre esas bases constitutivas sin más límites que su voluntad. Pero esa voluntad sí tiene límites extrajurídicos, que son 4. El primer límite es el límite ideológico. Las ideologías son hijas de su tiempo. Muy bien. Por ejemplo, la Constitución de 1823, la primera Constitución republicana del Perú, tuvo como eje de discusión si debíamos ser una monarquía constitucional planteada por San Martín y Monteagudo, o si debíamos ser una república, como planteó y como finalmente, no sé si para bien o para mal, triunfó la tesis de José Faustino Sánchez Carrión, ¿cierto? En el año 79, la discusión ideológica fue entre los postulados de la socialdemocracia, inspiradas por el APRA, del socialcristianismo, planteados por el Partido Pro Cristiano, y las ideas marxistas-leninistas o ideas de alguna manera vinculadas con el marxismo, por el grupo que después se llegó a denominar de alguna manera la Izquierda Unida, con Genaro Ledesma, con Hugo Blanco, etcétera, etcétera. Esas fueron las 3 corrientes ideológicas que entraron en discusión para elaborar esa constitución. Y allí está, en esa constitución, de alguna manera, la presencia de esas 3 ideologías, en función, por supuesto, a la predominancia de su representación política. En el año 93, se hizo una poda a la constitución del anterior y se introdujeron las ideas neoliberales, las ideas del Acuerdo de Washington, los postulados políticos, sociales y económicos de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Que después fueron perdiendo fuerza en el tiempo y que de alguna manera, a través de la interpretación constitucional generada por el Tribunal Constitucional, a través de las reformas constitucionales hechas por los parlamentos que se gestaron a partir del año 2000, pero fundamentalmente por los planes, acciones y programas políticos de los gobiernos posteriores al fujimorismo, han ido de alguna manera atenuando, ¿no es cierto?, esa presencia neoliberal, que nunca pudo triunfar de pleno porque, digamos, dejaron, aunque quitándole contenido, la palabra social, ¿no? Por ejemplo, en el modelo. Ellos querían un modelo de economía de mercado, pero mantuvieron digamos, la categoría jurídica de modelo de economía del mercado. Y el tribunal, en el caso Roberto Nesta Abrero, vuelve a darle a la Constitución del año 93, por la vía de la interpretación, ese contenido social que había sido vaciado, ¿no? Muy bien. Entonces, una discusión sobre la elaboración de una constitución y la fundación o refundación de un Estado parte por tomar en cuenta cuáles son las ideologías que tienen predominancia, ¿no es cierto?, en el colectivo en donde va a operar. Las ideologías son hijas de su tiempo. No puede haber una discusión hoy entre monarquía y republicanismo. Eso sería una tontería, ¿cierto? Muy bien. Y probablemente, creo, en mi opinión, igual sucederá en relación a las teorías del marxismo-leninismo, o sea, la dictadura del proletariado, ese tipo de expresiones, obviamente no forman parte ya de las, digamos, de las ideas que están en vigencia, aun cuando puedan haber, como por supuesto, predicadores de ellas, con todo derecho, por lo demás. Una segunda limitación es la axiología, los límites axiológicos. Nosotros somos hijos de la instrucción. Es decir, vivimos en un gobierno que tiene un plan educativo y entonces a través del plan educativo, en primaria, en secundaria y en la universidad, se nos van insertando una serie de valores, proyectando una serie de conductas, ¿no? Digamos, incitándonos a cometer algún tipo de conductas, perfilándonos un modelo o tipo de persona, ¿no es cierto? Arquetipos. Muy bien. Eso va a ir acompañado
concordante o discordantemente con la educación, es decir, con las pautas, los hábitos y las costumbres que tenemos en nuestros hogares. En el Perú tenemos que reconocer que tenemos un problema muy serio, ¿no es cierto?, con la violencia doméstica. Muchos varones todavía tienen en el alma, ¿no es cierto?, escondida ahí a la Foquita Farfán, a Paolo Guerrero, ¿no es cierto?, a Zambrano, ¿no? Y entonces se acostumbra de manera, por lo que hizo, por lo que pudo hacer, una especie de medicina preventiva, ¿no es cierto?, a agarrar a golpes a la compañera, a la cónyuge, a la concubina, ¿no es cierto? Y el niño observa eso, la mujer en muchos casos soporta y considera que son parte de las reglas del matrimonio, y entonces el niño cuando crece también quiere superar al padre, ya no quiere ser la Foquita, pero piensa más grande, ya quiere ser como Messi, quiere ser como Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y entonces ya se vuelve más sofisticado, ¿no? Llega hasta la violencia psicológica, ya, ni siquiera la física, sino la psicológica. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? De la mezcla de la educación y la instrucción va a surgir un mínimo moral, la moral social. Y esa moral social, la predominante, esa moral social, por supuesto, es mutable, es cambiable en el tiempo, ¿no? Pero en el momento en que tiene que ser aplicada, puede presentarse la necesidad de dar una respuesta si estamos de acuerdo con la eutanasia, si estamos de acuerdo con el aborto libre, si estamos de acuerdo con la liberación de las drogas, si estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, en fin, todos esos temas que van a ser resueltos básicamente sobre las reglas axiológicas, ¿no? Lo que me parece bueno, lo que me parece malo, lo que me parece correcto, lo que me parece incorrecto. Hay luego los factores estructurales e institucionales. Muy bien. Nosotros vivimos dentro de una determinada cultura política. Lo hemos visto en estas elecciones. Muchas personas han votado sin saber cómo se llama el partido de su candidato. No han revisado una hoja de su estatuto, ni siquiera de su plan de gobierno, ¿no? En algunos casos ha sido un acercamiento por la emoción. Es decir, quien ha conectado mejor con la gente por la emoción ha ganado la elección, ¿no? O digamos, a través de alguna identificación digamos, en la forma de vestir o en la forma de hablar, genera, digamos, una relación política, ¿no? Entonces aquí los partidos en puridad no juegan. Las ideas se reducen a lo mínimo, al eslogan, ¿no es cierto? Básicamente es una elección irracional, emotiva, ¿no es cierto? De generar afectos, sentimientos, incentivar rechazos y odios. Y allí el que mejor hace esa labor gana, ¿no es cierto? Muy bien. Y hay, en el mundo de la cultura económica, todavía los bancos no pueden competir, en algunos casos, ¿no?, con el sostén, ¿cierto? El billete mejor está en el sostén o está en el colchón. Eso es todavía, es que qué bancarización, qué tarjeta de crédito, nada. Aquí está más seguro, ¿no es cierto? O en el colchón. Muy bien. Y finalmente aparecen las instituciones. Muy bien. Entonces, con mis hijos no te metan, salen pues los católicos conservadores, salen y se unen con los protestantes, ¿no es cierto? En el otro lado salen los grupos LGTB, los grupos, digamos, de liberalismo más radical y plantean tesis opuestas para tratar de influenciar en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, los consorcios empresariales, la CONFIER, la CGTP, la CTP, ¿no? En fin, todas esas organizaciones salen para tratar de que sus intereses o sus expectativas se vean reflejadas en la Constitución y operan y presionan, ¿cierto? Y por último, aparecen los factores internacionales. Muy bien. Un factor es la geopolítica. ¿Por qué Checoslovaquia no se pudo liberar de la URSS? ¿Por qué Polonia no se pudo liberar de la URSS? ¿Por qué los alemanes orientales tenían que huir, digamos, burlando el muro de Berlín y no podían, digamos, llevar a cabo tareas organizadas para
buscar, digamos, su liberación del yugo soviético? Bueno, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía el control político, económico y militar de esa zona. Y entonces fracasa la primavera de Praga, fracasa la revolución en Hungría y en Polonia, ¿no es cierto? Y no hay posibilidad alguna de resistencia colectiva, organizada, institucionalizada en Alemania del Norte. En América Latina hemos vivido dos procesos simultáneos, ¿no es cierto? El proceso generado por el presidente Chávez y UNASUR, ¿no es cierto?, el chavismo, y por otro lado, tenemos el otro proceso, el proceso del Acuerdo del Pacífico, ¿no es cierto?, en la que estaba pues, Chile, estaba el Perú, estaba Colombia, al cual se ha unido, me parece, México. Entonces, eran dos procesos y dos modelos que estaban en pugna y que evidentemente condicionan la actuación de un país. Y eso se hace visible cuando tienen que adoptar una constitución, ¿no? Las cercanías, los problemas limítrofes pueden o no pueden tener una presencia allí, ¿cierto? Muy bien. Esto es en lo que se refiere al poder constituyente originario. Y por atención al tiempo, vamos a ir muy rápido al segundo poder, al poder constituyente derivado, instituido o reformador. Entonces, la Constitución le encarga por lo general al Congreso, al Parlamento, la tarea de las enmiendas constitucionales, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la necesidad, con la oportunidad, con el tiempo histórico de las reformas, con el grado, digamos, de satisfacción o insatisfacción que tienen los gobernantes en relación a ciertas reglas o incluso los partidos políticos o los grupos de poder. Tiene que ver con el hecho de, tras un plazo de prueba, considerar si una institución que ha sido introducida en la Constitución funciona o no. Por ejemplo, es notorio que ha fracasado en la Constitución del 93 el haber introducido esta famosa, el voto de investidura, que tiene que ver con los regímenes parlamentarios, pero que es inútil en un sistema de un presidencialismo, pero de un gobierno mixto o compuesto, llamado por algunos también presidencialismo atenuado. Aquí el Poder Ejecutivo está en manos del presidente de la República. Es directamente jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no es cierto? Y esa idea, en consecuencia, deja al presidente del Consejo de Ministros en un, digamos, a veces consejo glorificado, en todo caso, en un colaborador importante, pero secundario. La política de gobierno no la dirige el presidente del Consejo de Ministros, simplemente va al Congreso a anunciarlo, lo que el presidente ha considerado que será parte de su programa, ¿no? Muy bien. Como ha fracasado la estación de preguntas, ¿no? En la estación de preguntas un ministro es invitado con una indicación previa de que lleve información sobre algún asunto, digamos, informativo sobre su sector. Se le pide pues al ministro del Interior para dictar una nueva ley de seguridad ciudadana y lleve información sobre cuántos policías hay, cuántos están en la calle, cuántos están en las comisarías, cuál es el estado, digamos, del parque automotor al servicio de la policía, de qué marca, de qué año, en qué lugares se encuentran, cómo está la infraestructura, cuál es el personal que está en proceso de capacitación, cuál es la relación de proporción entre policías y población. Y entonces, esta comisión que está elaborando el proyecto, el parlamentario interesado formula la pregunta en 1 minuto y el ministro la contesta en 3. Al cabo de 1 hora, el ministro se va a cumplir con sus labores normales y la comisión sigue trabajando en ese o en otros temas, ¿no? Invitando a otro ministro siguiendo otros temas. Muy bien, la primera vez que se introdujo esa institución en el Perú, la sesión duró 3 semanas. El Congreso se suspendió durante 3 semanas y se han intentado llevar a cabo otras sesiones, igual no se ha podido
alcanzar esta sincronía que hay en el Parlamento inglés. Muchos han creído encontrar que esto se debe a que un parlamentario no puede formular una pregunta en un minuto y que un ministro peruano tampoco la puede contestar en 3. Yo creo que hay algo de cierto en eso, pero no porque seamos una banda de estúpidos, sino porque tenemos formas culturales de expresarnos de manera diferente. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Mientras que el humor angloamericano es un humor físico, es un humor gestual, Chaplin, El Gordo y el Flaco, Lucille Ball, Jerry Lewis, ¿no es cierto? Jim Carrey, Mr. Bean, ¿no es cierto? Por mencionar algunos humoristas, ¿no es cierto? Abbott y Costello, en fin. El humor latinoamericano es un humor verbal, es el humor de Cantinflas, es el humor de Chespirito, es el del inefable Melcochita, ¿no es cierto?, asesor de un candidato a la presidencia, es el humor de Chato Barraza. Y ese humor es un humor largo, lenso, ¿no? Es el humor de Camotillo el Tinterillo, ¿no? Es el humor de los monólogos de Álvarez, ¿no? Entonces, son formas diferentes de comunicarnos. Imagínense un acto político en el Perú. Yo he sido víctima de eso. Comienza una sesión oficial. Señor presidente de la República del Perú, fulano de tal. Señor fulano de tal, presidente del Congreso de la República. Señor fulano de tal, presidente del Poder Judicial. Señor negando de tal, presidente del Tribunal Constitucional. Y así sucesivamente se va anunciando el nombre y el cargo del jurado, en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, en la RENIEC, en la Superintendencia de Seguro, en la Contraloría General. Y cuando se ha terminado ya toda la larga lista de los altos funcionarios, seguimos con las altas autoridades, los señores embajadores, los miembros del servicio diplomático, las altas autoridades eclesiásticas, los señores alcaldes, los señores gobernadores, ¿no? Los distinguidos invitados, y ya como van 20 minutos, señoras y señores. Muy bien. Eso es lo que ha anunciado el que está, como lo ha hecho de otra manera, por supuesto, nuestra distinguida amiga, la doctora Paola Macedo, que ha sido la presentadora de esta conferencia y ha sido, como debe ser, muy clara y muy breve. Pero en una ceremonia oficial se tiene que ser ampuloso, porque si no mencionamos un nombre, alguien se molesta. Recordarán que un presidente de la Corte Suprema, cuando por un error no fue mencionado, se quitó su cinta y se fue, ¿no? Había sido, pues, según él, maltratado por no haber sido mencionado. Y cada vez que va a hablar una de las personas que forman parte, repite todos los nombres. Pero somos así, ese es nuestro estilo, nuestra forma de ser. Y parece que no queremos ni nos gusta cambiar, porque el que está ahí sentado quiere que lo mencione. En otros casos, esta reforma puede deberse a la existencia de un salto tecnológico, de un salto científico, de un abrupto cambio social, puede deberse al problema de una deficiente redacción de algún artículo de la ley, inescrutable, que ni siquiera con las hojas de coca, abriendo las vísceras de un cuy, pidiéndole a Agatha Liz o a Jaime, ¿no sé? Porque leyendo las cartas nos digan qué dicen, no se puede, pues están mal redactados. O, por último, hay vacíos, hay omisiones en la Constitución. Por alguna de esas razones se puede llevar a cabo una reforma constitucional. Pero esta reforma constitucional presenta una disyuntiva. La mayoría de los países consignan de que las reformas solo pueden ser parciales. Es decir, hay partes de la Constitución que no pueden estar sometidas a la reforma y que solo pueden ser cambiadas mediante un proceso constituyente originario, es decir, por la vía de una asamblea o un congreso constituyente. Entonces, no se puede afectar la fórmula basilar, no se puede cambiar el tipo de Estado, no se puede cambiar el sistema y el régimen de gobierno, no se puede cambiar el modelo económico, no se puede cambiar el contenido esencial de los derechos fundamentales, ni se pueden cambiar las cláusulas de intangibilidad que algunas constituciones ponen. Por ejemplo, en la Constitución del año 33, para evitar que se repita el fenómeno Leguía,
planteó que no había reelección inmediata en la Constitución de 1933. Bueno, y así fue con la del 33 y fue con la del 79, ¿no es cierto? Y en la del 93 volvimos con la reelección presidencial y sabemos cómo terminó esto, cómo terminó Leguía, que con su tercera postulación, ¿no es cierto?, produjo una revolución, la revolución de Sánchez Cerro, como en el caso de la tercera reelección de Fujimori, trajo los 4 suyos, ¿cierto?, y todo el bolondrón que conocemos. Muy bien. Entonces, no se puede, en principio, cambiar la fórmula basilar. Calandrino, Jorge Calandrino, un escritor, un jurista argentino, decía que la reforma constitucional es como las labores que se hacen en una casa, ¿cierto? Uno llama pues, a un obrero de construcción y le pide pues, que le rompa una pared, que le ponga una ventana, ¿no es cierto?, que achique el jardín, pero no puede alterar ese obrero de construcción porque no puede alterar, digamos, la estructura de la casa, el techo, el hormigón y las columnas, porque eso sería hacer otra casa, ¿no es cierto? Y eso no es posible en las reformas constitucionales, salvo en aquellos países en donde expresamente la Constitución permite las reformas totales, como es el caso de Suiza, como es el caso de España, como es el caso de Austria, como es el caso de Argentina, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Uruguay, de Venezuela, Cuba y Mónaco. En todos los demás países prima la tesis de la reforma parcial, la que no afecta la fórmula basilar de la Constitución. Esa Constitución está sujeta a límites jurídicos, es decir, la reforma tiene que llevarse a cabo de acuerdo a un procedimiento. Como bien sabemos en el Perú, una iniciativa legislativa tiene sujetos legitimados establecidos expresamente en la Constitución, tiene que ser aprobado en 2 legislaturas sucesivas, con 87 votos sobre 30, o una legislatura con 66 y referéndum confirmatorio por parte del pueblo. No cabe la observación presidencial, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el límite jurídico. Y operan también los límites extrajurídicos, es decir, en el momento en que vamos a discutir una reforma constitucional, veremos qué dicen pues las ideologías, ¿no? ¿Qué dice el mínimo moral? ¿Cómo van a presionar las instituciones? Y si han cambiado o no han cambiado los patrones culturales que estaban vigentes culturales, políticos, sociales, económicos, culturales que estaban vigentes cuando se redactó la Constitución. Y por supuesto tenemos que ver el mapa geopolítico, ¿no es cierto? Esto incluye, por supuesto, el respeto el respeto al principio de convencionalidad. Hemos firmado en ejercicio soberano determinadas responsabilidades, digamos, con grupos que promueven la integración política o económica, o grupos que promueven la creación de entidades supranacionales en materia de derechos humanos, y esos compromisos no pueden ser alterados, ni siquiera por la reforma, ¿no? Ni siquiera por la reforma, ¿no? Por 3 razones. Porque sobre ellos impera, de acuerdo al convenio de Viena, que es el convenio de los convenios, en el año 1960, si mal no recuerdo, primero, la teoría del pacta sunt servanda. Hay que cumplir de manera estricta lo libremente pactado. En segundo lugar, por el efecto útil. Si yo me he comprometido con otro país o con un organismo internacional a respetar determinadas reglas, es que entendía que esas reglas eran útiles, eran eficaces, eran eficientes, eran valiosos, eran provechosos. Por consiguiente, no puedo desdecirme de algo que yo consideré que era lo correcto. Y en tercer lugar, no puedo oponer, ¿no es cierto?, las reglas internas a las reglas internacionales que yo libremente he aceptado. Concluyo sobre esto último recordando el caso de la última tentación de Cristo. En la Constitución de Pinochet había un artículo 12 que establecía la censura cinematográfica. Entonces estaba permitida la censura cinematográfica.
Llegaba una película, habían 3 personas, y entonces 4 o 5, bueno, y decían, pues, esta película va para menores, esta película va para los mayores de 14 años, esta película triple X ya para los mañosos, mayores de 18, 21, bueno. Pero si hay alguna película que era considerada inapropiada, básicamente por razones morales, y ese fue el caso de La Última Tentación de Cristo, una película dirigida por un realizador americano, ahorita no me acuerdo, pero esta película, Steven Spielberg creo que fue, esta película recrea la relación de María Magdalena, que es la relación de una creyente, de una convertida, con el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Este fomentador de una nueva religión, de la religión, ¿no es cierto? De la verdad definitiva, lo plantea en términos algo más humanos. La Comisión Cinematográfica dijo, no, esto no va a ser bien aceptado por la comunidad creyente, ¿no? Si juntamos, pues, católicos, protestantes, evangélicos, en fin, juntamos a todos los que creen, digamos, en esta idea de jesuítica, ¿no es cierto? Y entonces prohibieron la película. Los exhibidores de la película fueron al Poder Judicial y perdieron. Perdieron porque el Estado chileno dijo, no, un momentito, esta decisión es constitucional. El artículo 12 de la Constitución dice que no se puede exhibir la película. Que si los miembros de la comisión dicen que no se exhibe, no se exhibe, y eso es constitucional. El texto fundamental lo permite. Van a la San José de Costa Rica, van a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana lo primero que es este tema no lo vamos a ver en base a la Constitución chilena. Vamos a verlo con la Convención Americana. Y según la Convención Americana, no existe la censura previa. Es decir, yo estoy obligado a exhibir la película y luego si con la película ofendo, denigro, degrado, bueno, me haré responsable de las responsabilidades ulteriores por esa exhibición. Pero lo que no puedo hacer es impedir la exhibición de la película. ¿Qué ordenó la Corte? Primero, que se exhiba la película. Ya estaba en el poder, pues, digamos, la alianza entre el Partido Socialista chileno y la democracia cristiana. Entonces, no hubo ningún problema. Les pidieron además que modificaran el artículo 12 de la Constitución para adecuarla a la Convención, cosa que aceptó el gobierno chileno. Claro, aceptó porque en realidad no era su constitución, era la de Pinochet, ¿no? Felices. De repente, si ese artículo hubiera sido redactado por los que van a redactar probablemente la nueva constitución chilena, allí sí se habría producido un problema mayor. Pero como era la constitución de Pinochet, dijo, está bien, ese es el tema de un dictador, ¿no? Y esa es la expresión más cabal de que existen límites a la aplicación de la legislación interna frente a normas convencionales. Bueno, aquí me quedo. Agradezco la gentileza de la doctora Paola Macedo, la gentileza de nuestra querida y estimada amiga, la doctora Iris Rosado, y me pongo a disposición de ustedes por si es necesario aclarar, precisar o responder alguna interrogante en particular. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su brillante disertación y ahora vamos a dar pase a las preguntas formuladas por el público. Teniendo en cuenta que ha habido bastantes preguntas, hemos procedido a seleccionar las que más se han repetido en el chat por razones de tiempo. La primera de ellas es, ¿qué opina usted del tan sonado cambio de constitución política? ¿Qué tan favorable o desfavorable sería para el Estado peruano? Lo primero es que yo creo que tenemos que mirar es el tiempo histórico. ¿Cuáles son las urgencias de la sociedad peruana? La primera, la contención y lucha contra la pandemia. Tenemos un año y 2 gobiernos vienen perdiendo por goleada, ¿no es cierto? Nadie puede, a la fecha, ¿cuántas personas se han vacunado? 600.000, de arriba de 33 millones. Bueno, descontemos a los niños que no van a ser incluidos al parecer. No sé por cuántos serán, 25, 26 millones. 2. ¿Cuánto es el número de muertos? 150.000. ¿Cuántos están muriendo diariamente? 300. Bueno,
Esa es una acción de gobierno que tiene que ser tomada rápidamente. Y en esto tiene que haber una concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Segundo, la crisis económica generada por la pandemia y por el pésimo manejo del expresidente Vizcarra. Entonces, el nivel de desempleo es muy alto, el nivel de inversiones ha bajado y siempre que hay elecciones baja, porque siempre hay pues tensiones y problemas. Ese es el segundo problema, inmediato. El tercer problema es un tema que cada vez es más grave, pero del que menos cuenta nos damos porque los otros temas son mayores. Entre la muerte y el hambre, el que te asalten, te violenten, te agredan físicamente. Estoy hablando de la inseguridad ciudadana, que cada vez es más terrible, ¿no es cierto? Ya ni siquiera nos quiere acompañar nuestro ángel de la guardia, ¿no? Nuestro ángel de la guardia ya no nos quiere acompañar. Estamos más solos que nunca, ¿no? La policía ya no se quiere meter tampoco, ¿no? Y tampoco confiamos a veces en la policía, ¿no? Y si chapamos al choro, el choro al día siguiente va a salir, ¿no? Porque así está la legislación, así está la policía, así está el fiscal, así está el juez. Bueno, esos son los tres problemas inmediatos. Muy bien. Segundo, si llevamos a cabo un Congreso o Asamblea Constituyente, se va a paralizar la actividad económica, porque nadie, si no conoce las reglas de juego, va a intervenir. Y ese proceso no va a durar menos de un año, año y medio. Entonces, en estos momentos, no podemos corrernos el riesgo de paralizar al país un año y medio dentro de un parlamento muy fragmentado, ¿no es cierto? O del que fuere, porque si se crea, se nombra una asamblea, con eso va a haber una campaña electoral, igual, porque no hay fuerzas políticas predominantes y porque esas fuerzas políticas no tienen ideologías y doctrinas claras, ¿no? Todas son cosas muy gaseosas. Lo que no significa que de manera paralela a estas acciones vinculadas con la pandemia, con la crisis económica y con el problema de la seguridad ciudadana, podamos adoptar rápidamente y de la manera más consensuada posible temas, por ejemplo, como el régimen previsional, ¿no? El tema pensionario, el tema de la descentralización. Los gobiernos regionales son un cabal fracaso, total y absoluto fracaso. Y con todo respeto me meto en tierra ajena. En Arequipa es una demostración cabal del fracaso del proceso de descentralización, como lo es en general en todo el país, ¿no? No tenemos un gobernador del que nosotros podamos decir que está ejerciendo cabalmente su gestión, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, restablecer los equilibrios, los frenos, los contrapesos. Por supuesto que eso hay que hacerlo también de manera conjunta e inmediata, pero creo que en el corto plazo es políticas de gobierno para combatir estos los males más acuciantes y reformas, digamos, inmediatas. Superado este problema que puede durar un año y medio, 2 años, ¿no es cierto? Nos sentamos a conversar y para ver si queremos una nueva constitución o no, pero ya con un país estable, con un país ordenado, con un país más institucionalizado y que pueda afrontar, digamos, la discusión sobre si queremos o no queremos una nueva constitución de una manera más orgánica, ¿no es cierto? ¿Con quién me voy a sentar a conversar para saber si hay o no hay, si debe haber o no debe haber constitución? Hay 11 bancadas en el Parlamento, bancadas que están unidas por personas que no se vinculan por la ideología ni por la doctrina, que incluso no conocen a quien ha sido el líder en la campaña, ¿no? Que han sido contactados de las maneras más diferentes y que no representan, mejor dicho, que representan intereses ajenos a la colectividad. Van a haber representantes de la minería informal, representantes de la tala ilegal de árboles, representantes de la trata de personas, ¿no es cierto? Grupos interesados en preservar intereses en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. Intereses que no son intereses colectivos, son intereses personales. Entonces, todo me indica que sí, necesitamos una discusión seria
sobre si la Constitución del 93 ya se agotó o no se agotó. Pero esa es una discusión que me parece debe esperar un par de años para solucionar lo urgente y lo inmediato. Gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podría plantearse el cambio de la Constitución dentro de los cánones constitucionales? Bien. Cabe la posibilidad de que, de acuerdo con el artículo 32, aquí tengo la Constitución, me voy a dar un poquito, pero por favor. El artículo 32 de la Constitución dice que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, abre una vía para la reforma total. ¿Cómo se abre esa vía? Tendría que haber un proyecto de constitución aprobado por el Parlamento, pero sometido a referéndum, para que sea el pueblo quien finalmente decida si hay o no hay constitución. La otra posibilidad es una posibilidad extrajurídica. Salvo la Constitución de 1834, todas las demás constituciones del Perú se han elaborado al margen de las fórmulas de cambio que establecían las constituciones. La Constitución de 1828 decía que al llegar a su 5º año de cumplimiento se podía llevar a cabo una reforma parcial o reforma total de la Constitución. Decidieron ir a la reforma total, es decir, lo hicieron dentro de los cánones de la Constitución que le abrió paso. Esa situación no se ha dado en el resto de las constituciones. Por consiguiente, si hay un acuerdo político de llevar a cabo una constitución nueva, bueno, como se ha hecho antes, convocar a una asamblea o congreso constituyente ad hoc, ¿no? Y entonces, de manera paralela funciona el Parlamento, que ve la legislación ordinaria, y existe un congreso constituyente democrático, un congreso constituyente o asamblea constituyente. En este caso tendría que ser asamblea constituyente, ¿no? Que se dedique a elaborar la Constitución. ¿Cuál es la distinción entre asamblea y congreso? La del 79, la que presidió de la Torre, era una asamblea. Se dedicaba única y exclusivamente a redactar el texto de la Constitución. La del 93, porque la que vean la diferencia, la que presidió Yoshiyama, fue un congreso, porque a la par que dictaba leyes, legislaba para, se ponían de acuerdo para dictar la nueva Constitución. En este caso, tendría que ser una asamblea constituyente porque estamos eligiendo, ahorita acabamos de elegir, para bien, para mal, con acierto, con error, un congreso que tiene legitimidad para legislar durante los próximos 5 años, ¿no? Legislar en temas ordinarios o llevar a cabo reformas parciales, ¿no? La tercera pregunta, doctor. ¿Cuáles son los límites explícitos e implícitos, materiales y formales del poder constituyente, derivado o poder de reforma constitucional? Los límites expresos son los que están contenidos en la Constitución, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos límites? En primer lugar, a que solamente hay 2 formas de llevar a cabo la enmienda, o por la vía de las 2 legislaturas sucesivas en el Congreso, o por la vía de la primera legislatura con 66 votos a favor y el referéndum confirmatorio. En las constituciones anteriores, la Constitución del año 33 he citado, que había un artículo expreso que impedía la reelección, y la de Constitución del año 79 tenía una limitación expresa, que decía que la Constitución solo podía ser reformada o cambiada por el procedimiento que ella establecía, ¿no? Bueno, en eso se zurró pues, Fujimori, pero estaba en el texto fundamental. Y cuando hablamos de límites implícitos, son los que han ido estableciendo la jurisdicción supranacional, lo que ha ido estableciendo la doctrina. Por ejemplo, está claro que los derechos fundamentales son progresivos en el tiempo. Es decir, en la medida en que avanza la historia,
los estados se comprometen en mayor medida a defender, a proteger, a promover estos derechos que surgen de 4 elementos, digamos, que son originarios, exclusivos y excluyentes del ser humano: la libertad, la racionalidad, la, la vida íntima, la vida espiritual y la regla de sociabilidad, pero en atención al desarrollo de las potencias físicas, espirituales y morales. Entonces, ya no se reconoce, no se admite la tesis de que hoy una constitución me da un derecho y en la constitución siguiente me la quita. Eso ya forma parte de mi patrimonio jurídico. Y eso incluye que no se pueda afectar el contenido esencial de esos derechos que las constituciones han asegurado. Y cuando hablamos de contenido esencial se refiere a la naturaleza del derecho o al fin del derecho. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la propiedad, del derecho a la propiedad? El que yo pueda usar, gozar, disfrutar y reivindicar un bien. Eso no me lo pueden quitar, porque sin eso no se entiende la propiedad, ¿no es cierto? Claro, luego hay la otra frase: en armonía con el bien común, claro, pero muy bien. Lo otro, en todo caso, esa naturaleza tiene como límite que la propia norma ha señalado que ese uso, goce y disfrute tiene que ser en armonía con el interés social. Y en función a los fines, muy bien. ¿Para qué sirve el derecho a la herencia? Sirve para que los derechos, perdón, para que el patrimonio amasado por, digamos, el difunto, ¿cierto? Puedan ser transmitidos a sus herederos, ¿no es cierto? O eventualmente herederos o legatarios, ¿no es cierto? Hay la finalidad de poder transmitir los bienes de un causa habiente a sus herederos o legatarios. Entonces, esos derechos fundamentales están implícitamente, tienen como límite su defensa implícita, en que no se puede alterar la naturaleza o fines que contienen. Y una vez que se han incorporado, la tesis es que aun cuando no aparezcan en la Constitución, podrán ser protegidos y defendidos por la vía de la acción de habeas corpus o amparo, porque son derechos que pasaron de ser expresos a ser implícitos, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia si el Estado peruano denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Hay que reconocer algo, ¿no? Hay un problema con la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha producido un divorcio entre lo que muchas veces resuelve la Convención y el efecto que eso se suscita en un país. Por ejemplo, en el Perú, muchas sentencias que han estado vinculadas con demandas que han presentado personas vinculadas con el terrorismo no han sido bien recibidas por la comunidad. O sea, más allá de que en efecto está claro que el Estado ha detenido irregularmente, ha condenado irregularmente, ha desaparecido, ¿no es cierto? Ha matado, digamos, esto es digamos, una expresión pues brutal, ¿no es cierto? Pero más allá de esas consideraciones, el tratamiento del fenómeno terrorista, del fenómeno de los, digamos, denunciantes que provienen del terrorismo, ha generado en un sector muy grande del Perú una suerte de aprehensión. Es un tema de comprensión del fenómeno político-social que ha vivido una sociedad, ¿no? El otro tema es que hay sociedades que son más conservadoras que otras, y entonces, por ejemplo, temas vinculados con la vida, con la familia, ¿no es cierto? En el Perú, por ejemplo, es curioso, las ideas sobre vida y familia son compartidos por la extrema izquierda y la extrema derecha. En esos temas, Pedro Castillo y López Aliaga están de acuerdo, los dos extremos, ¿no? Y hay una enorme colectividad de gente de pensamientos conservadores que les cuesta, no admite, no acepta, digamos, fórmulas liberales. Entonces, la Corte Interamericana se ha inclinado por las formas liberales y eso genera en amplios sectores de muchas poblaciones en América Latina un rechazo.
buena parte de las sentencias de la Corte no se están cumpliendo. Por ejemplo, en el Perú no se están cumpliendo el tema del pago de reparaciones, ¿no? No se está cumpliendo. No hay interés del Estado en particular en pagarlas. Muy bien. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con, digamos, el perfil de los miembros de la Corte, que es una decisión de los propios países reunidos en asamblea, que son los que eligen. Y ese es un tema que se puede solucionar. Ahora, lo que sí no me parece solucionable es la salida. Además, me parece inconveniente. El Perú tiene hoy, hemos regresado a la democracia, por más imperfecta que sea, democracia, preferible 100 veces a una dictadura, y gracias al papel que jugó la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Ahí un punto de quiebre fue la restitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que le dijeron no a la ley de reelección presidencial, ¿no? Bien. Entonces, ese fue un punto de quiebre. Allí la sociedad peruana se paró sobre esa sentencia e inició la resistencia democrática que finalmente va a terminar primero con la marcha de los 4 suyos y luego ya con, bueno, los Vladivideos y todo este tema. Muy bien. Entonces, no es conveniente la salida de la convención porque tenemos claro que lamentablemente todavía no tenemos un sistema de protección interna de los derechos fundamentales totalmente fino, totalmente acabado, ¿cierto? Por ejemplo, hay un cierto descontento con la Defensoría del Pueblo. El Tribunal Constitucional actual no tiene el mismo grado de aceptación que las anteriores composiciones, ¿no es cierto?, por sus políticas jurisdiccionales. Y sin ser temas graves, sin embargo, y ya no hablemos del Poder Judicial, eso ya es terrible, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos un imperfecto que de alguna manera es corregido, en parte es corregido por la Corte, ¿no? De otro lado, sería nuestro apartamiento nos pondría como parias, ¿no? Porque cada vez más los países nos unimos para integrarnos más económicamente, integrarnos más políticamente y tener mayores grados de defensa y protección de la dignidad de la persona. Entonces, si nos salimos de la Corte, estamos de alguna manera retrocediendo desde el punto de vista político y jurídico en esas que son corrientes hoy que buena parte de los países civilizados y democráticos tienen. Que el papel de la Corte es perfectible. Que puede ser objeto de algunas críticas, por supuesto que sí, pero que en modo alguno puede llevarnos a un apartamiento de la Corte. Sería como también sería, por ejemplo, ilógico decir vamos a desaparecer el Tribunal Constitucional o vamos a decir vamos a desaparecer el Parlamento, ¿no? Nosotros no estamos conformes con el Parlamento. Este fue el anterior, los 2 últimos han sido terribles, pero a nadie en su sano juicio demócrata decir vamos a hacer el Parlamento. Vamos a buscar mejorar el Parlamento, ¿no? En su composición, en la forma de selección, pero nadie podría pensar en una sociedad democrática sin Parlamento. Hoy hay muchas críticas a los medios de comunicación, prensa mermelera, lo que quieran, pero ¿es posible vivir en una sociedad democrática sin medios de comunicación, sin el pluralismo informativo? Y yo diría que no. Entonces la fórmula no es desaparecer, la fórmula no es digamos, destruir el principio. La forma es mejorar, pregar para mejorar esas instituciones, no para apartarnos, o no para desconocerlas, o no es para suprimirlas, ¿no? Sería amputarnos democráticamente brazos muy importantes que en buenas manos puede funcionar muchísimo mejor. Agradecemos, doctor, todas sus respuestas y a nombre del decano de la Orden, de la presidenta de la comisión y de todos sus integrantes, reiteramos el agradecimiento al doctor Víctor García Toma por su excelente ponencia y de igual forma al público asistente, invitándolos a que continúen participando de este espacio académico denominado Martes Constitucional. Doctor Víctor García Toma, muchas gracias por su tiempo y por siempre estar presto a participar en estos espacios académicos. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar siempre en Arequipa. Lamentablemente no
no estoy hoy físicamente, porque disfrutar de la gastronomía y la hospitalidad arequipeña es un lujo y un honor. Hoy lo hemos hecho virtualmente, pero me he sentido casi lo mismo con la presencia virtual de ustedes. Muchas gracias, muy amables. Muchas Hasta gracias, cualquier doctor. momento. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.